de días desde el Ejecutivo, pues obliga a una conversación como la que tuvimos ayer con Tamara Herrera y que sea el punto de partida de esta conversación de cada día miércoles, que será nuestra primera del año 2024 con Asdrúbal Oliveros. Esa es nuestra agenda económica. La agenda económica con Asdrúbal Oliveros, quien ya está en el estudio. Asdrúbal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román. Bueno, feliz año. Yo no sé si a esta fecha todavía. Yo todavía ¿verdad? estoy permitiendo esta semana dar feliz año. Sí, todo muy bien. Sí, descansé, bueno, gracias a Dios. Qué bueno que así sea. Espero que tú también. Pues sí, así lo fue. El descifrado Asdrúbal ha reseñado que el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, ha anunciado que, y lo voy a citar, al sector privado no se hagan los locos. También tienen que pagar por el ticket de alimentación socialista de $40 indexados y no hay que esperar la publicación de la Gaceta Oficial para cancelarle a los trabajadores, tal como también lo paga el sector público. Hasta allí la cita. Punto de partida. ¿Es comparable el manejo de sueldos y salarios del sector privado con el sector público? Mira, Román, más allá de la confusión que pueda haber con el pago del ticket de alimentación, porque hay como diferentes interpretaciones, algunos señalan que no es indexado porque la Gaceta no lo dice, pero más allá de ese tema, que es como muy legalista, cuando tú sumas todo el ingreso de un trabajador del sector privado, un ingreso promedio, está muy por encima del sector público. Ambos siguen siendo bajos para el costo de vida en Venezuela, pero en el caso del sector privado, el salario es superior al del sector público. Supongamos que hoy un empleado público termine en $100, equivalente a $100, como lo ha dicho el presidente Maduro en su alocución. Sí. Supongamos que eso sea cierto. A la tasa de ayer, $106.31. Exactamente. Un trabajador promedio del sector privado, el sueldo base mínimo, está en torno a $200, el doble. Perdón, dije 106,31, serían 103,61. Ok, 103,61 y tienes un promedio, estoy hablando de números promedio, porque siempre la gente va a salir, no, que gana menos, que gana más. Obviamente, en ciudades como Caracas, los salarios son un poco más altos, en ciudades más pequeñas, poblaciones más rurales, los salarios son un poco más bajos. Estamos hablando de un promedio, pero está en torno a eso. Entonces estamos hablando de que es el doble. Ahora, que el sector privado va a tener, porque es ingreso y es parte de la distorsión que tiene Venezuela, cuánto es sueldo, cuánto es bono. Aquí se ha tergiversado ese tema, los sueldos se han pauperizado. Yo hablo de una especie, sin ser peyorativo, pero de buhonero de oficina. Es decir, ¿qué caracterizaba a un trabajador informal, Román? Bueno, una persona que no tenía ningún tipo de protección laboral, ni vacaciones, ni prestaciones, seguro. Hoy muchos trabajadores tienen un ingreso que es superior a $100, pero no imputa para vacaciones, para prestaciones, no hay seguro, entonces tiene también una situación de vulnerabilidad. Tiene ingreso, pero no es salario, es principalmente bonificaciones. Eso tiene que resolverse y eso también lo que expresa es que obviamente la legislación laboral venezolana, a mi juicio, es caduca, no va con los tiempos que están corriendo, que debería ser modificada, pero también me queda claro que un año como este, que es un año electoral, no creo que eso entre en la agenda de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Habrá otros anuncios? Ayer nos lo comentaba Tamara Herrera, decía, yo creo que es el primero de varios anuncios en ese sentido. Le decía yo, ¿pero crees que en algún momento se toque el salario base o seguirá siendo la mejor a través de los bonos? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que va a haber un aumento de salario, ¿sí? Uno solo, es lo que espero, y que la mejora que se pueda hacer, yo sí creo que van a venir más, de hecho Maduro lo asomó en su alocución, va a ser principalmente bonos. Ahora, mira, más allá, y sé que esto va a sonar polémico, del tema, lo que hemos comentado, salario, bono, para la situación de hoy, y dada la brecha que hay entre lo que un trabajador percibe y el costo de vida, mira, por lo menos que se reciba ese ingreso, así sea en bono, es importante, ¿no? Ese es un punto también a destacar, ¿no? Insisto, el problema de fondo es que debería, digamos, cambiarse, reformarse, una nueva dinámica laboral en Venezuela, sí, pero hoy en el corto plazo, que un trabajador, tanto del sector público como del sector privado,
pueda recibir mayores ingresos, más allá de si eso es bono salario, es importante. Porque también hay que destacar que en la medida que tú aumentes el salario, los pasivos laborales del propio Estado y de las empresas privadas se hacen inviables. Y si no hay empresa, Román, no hay como pagar ni 100, ni 200, ni 50 a un trabajador. Eso también, yo lo digo porque muchas veces la gente pone la balanza en atacar, bueno, que los empresarios, que lo que quieren es bonificar. También hay que ponerse del lado de lo que es el costo laboral. Hoy para una empresa, te lo voy a decir, no conozco los datos del sector privado, del sector público, perdón, porque lamentablemente no se publica. Con decirte que no hay una data oficial de cuántos empleados públicos hay en Venezuela. Eso no existe oficialmente. Hay estimaciones. Nosotros estimamos que está en el orden entre 2 y 2.3 millones de empleados públicos, pero es una estimación. No hay una data oficial, ¿no? Pero en el caso del sector privado sí hay un poco más de datos y es importante, el costo laboral en promedio en Venezuela es el doble. Es decir, tú pagas 100, estoy hablando de salario, ¿no? El doble del salario. Tú pagas 50 en salario. Vamos a suponer que tú le pagues a un trabajador $200 y 150 es bono y 50 es salario. Ese 50 de salario se convierte en costo laboral en el doble por todas las cosas que tienes que pagar y todos los que se llaman obligaciones parafiscales. Pero incluso en la parte que es bonificación, si se demuestra, como ocurre en muchos casos, que eso también es recurrente, eso también puede tener una incidencia en el costo laboral. Eso también esto hay que revisarlo. Por eso es que al principio de esta conversación hablé de que hay que reformar la ley del trabajo. Claro, pero tú puedes reformar la ley, pero si la realidad económica del país no cambia, estás atado de manos. No, totalmente. Ese es otro tema. Estoy de acuerdo contigo. Me parece pertinente que lo menciones, porque la otra arista de todo esto es de dónde salen los recursos para pagar a la gente. O sea, yo, y creo que lo hemos hablado en tu programa muchas veces, sí, a mí me gustaría que un maestro ganara, no digo 500, $1,000 mensuales por la labor, por la responsabilidad que tiene. Ahora, tiene el Estado venezolano en las condiciones actuales, con 2 y pico millones de empleados públicos, con los ingresos que tiene, poder pagar eso. Entonces también esto va a otro punto, una reforma del Estado. ¿Cuántos ministerios tenemos que tener? ¿Cuántos empleados públicos de verdad hay que tener? Entonces el problema es más complejo que ¿por qué no me pagan bono? Tiene aristas institucionales que no se han tocado. Reforma del Estado, reforma laboral, incentivo a la productividad, cómo producimos más, cómo el sector privado puede pagarle más. Mucha gente se queja y de verdad yo a veces lo leo en las redes, bueno, que ahí tú consigues de todo, experiencias de personas en sus trabajos, muchas de verdad es casi una esclavitud moderna. Tú lees algunas cosas y asumiendo que eso sea verdad, es un sistema clásico de esclavitud. Bueno, ¿cómo tú modificas eso? Bueno, que haya más empresas, que haya más oferta, que la gente se pueda cambiar de un trabajo a otro, como existen otras economías. Mientras eso no ocurra, obviamente estamos atados a sueldos bajos, a precarización del trabajador, a crecimiento de la economía informal. Hay otro tema relevante, hay una gran cantidad de venezolanos. Estamos hablando, por ejemplo, de la fuerza total laboral, casi el 40%, que ha decidido ni trabajar en una empresa ni trabajar en el sector público. Es por su cuenta. Y eso tiene también implicaciones, porque hay unos elementos en muchos casos de precariedad, que es lo que estamos hablando, personas en el sector informal, buhoneros, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la situación del mercado laboral es compleja, tiene muchas aristas. Por supuesto que la arista más evidente por lo que denota en términos de crisis social es los bajos sueldos, en comparación con el costo de la canasta. El costo de la canasta alimentaria ya está acercándose a los $600, y es solo alimento. Claro. Asdrúbal Oliver es nuestro invitado hasta ahora en nuestra agenda económica primera de este año 2024. Comentaba yo ayer, Asdrúbal, que para una persona que viva, digamos, cómoda, holgada incluso, este aumento puede parecer irrisorio, casi inexistente. Pero para quien hasta ahora percibía $80 al mes, pasar a percibir 100, es un aumento importante. Es un aumento importante. Claro, y todo suma. Aunque no le resuelva. Estoy de acuerdo contigo. Ayer yo colocaba un post en mi cuenta de Instagram y bueno, tú sabes que allí los comentarios de hater, no hate, pero una cantidad de gente se burlaba. Bueno, $40 de más o $20, ya no se sabe cuánto es, 20 o 40. Eso no sirve. Amigo, una persona, como tú lo acabas de decir, que gane 60 y ahora tenga 100, que gane 80 y tenga 100, es relevante. Ahora, el impacto de ese aumento
de ese ajuste de $20 en ese bono, en la inflación, en el consumo? ¿Lo ves? Mira, nosotros hemos visto allí, el gobierno ha mejorado su flujo de ingresos. Primero porque la administración Biden relajó mucho el seguimiento de las sanciones, incluso antes de que estas se relajaran formalmente en octubre pasado, como ya es conocido. Ya desde antes Venezuela había reducido mucho el descuento con el que vende su petróleo y eso ha hecho que mejore su ingreso. O sea, el año pasado hubo un aumento del ingreso, incluso muy superior al que dice Maduro, por lo menos en los cálculos nuestros, pero entonces eso señala que el gobierno tiene capacidad de poder pagar este ajuste. ¿Por qué te digo esto? Porque eso me lleva a pensar que no veo una presión fuerte en inflación, ni tampoco en una depreciación agresiva. Porque la tasa de cambio sube un poco más, estos días ha tenido una presión, pero es algo, vamos a llamarlo, controlado, no es esa maxi devaluación que tal vez vimos en el pasado. Entonces yo no espero, digamos, un deterioro de las variables, principalmente inflación y tipo de cambio, que tú lo acabas de señalar, y sí creo, por el comentario anterior, que sí puede mejorar un poquito el consumo, porque nuevamente esos 20 o esos 40, no está claro, hay que esperar que publiquen la Gaceta, tú lo multiplicas por 2 y pico de millones de empleados o lo que sea, es una masa que va a entrar en la economía y que va a ir dirigida a consumo. Nadie va a ahorrar con eso. No, bueno, voy a ahorrar eso. $40 millones más. No, claro. Con $40 millones más al mes. Bueno, exacto. Entran al mercado. U 80 también, ¿no? Sí, entonces, exacto. Entonces, y bueno, creo que la vicepresidenta ayer habló también de una mejora para los pensionados. Así distinta, dijo. Pero una mejora. O sea, toda esa masa va a entrar en la economía y esa gente va a comprar un poquito más que antes. Insisto, no resolvió sus problemas. Nadie está diciendo aquí que se resolvió. Sí. No lo resolvió. La canasta alimentaria está muy distante. Pero si yo antes me gastaba 80 en comida y ahora me gasto 100, ahí hay un $20 más de compras que entra en la dinámica de la economía. Entonces sí hay una presión positiva, obviamente limitada, pero positiva en el consumo. Antes de hablar del petro, que también ha sido tema en estos días, Asdrúbal, como para cerrar este capítulo del anuncio hecho hace 2 días, las empresas que tú asesoras o que ustedes asesoran a través de Ecoanalítica, ¿les han consultado entre ayer y antes de ayer sobre el impacto que esto podría tener, de cómo manejarse o no? No, pero yo recordaba cuando salió este anuncio del petro, Román, justamente en línea con esa interrogante tuya, todo lo que nosotros, los análisis que nos pedían del petro cuando salió. Y yo decía, wow, todo ese esfuerzo. Y siempre, y creo que está el registro de muchas entrevistas que tú me hiciste, siempre fui muy escéptico de eso. Yo siempre, y de verdad mi respuesta, cuando me lo preguntaba muchísimo antes, cuando eso estaba como en el tapete. Y yo decía, eso es simplemente una unidad de cuenta, eso no va a ser moneda, porque siempre había la expectativa de si iba a sustituir al bolívar, si era un mecanismo para eliminar los dólares, nada de eso. Y creo que el tiempo dio la razón. La verdad que la mayoría de las personas o de los analistas fuimos siempre muy escépticos del tema petro. Yo ayer decía, en esta conversación con Tomás Herrera, decía, era una crónica de una muerte anunciada. Totalmente. No porque yo así lo entendiera, es porque así lo logramos entender de ustedes, los especialistas. No, y además eso estuvo herido de muerte, usando tu paralelismo, casi que desde sus inicios, porque sí, eso primero se anunció en medio de una dinámica global donde las criptomonedas entraron como de moda, y bueno, entonces estaba todo ese tema de sacar monedas y token y cosas, y el gobierno se metió en esa ola, pero luego la administración Trump, que en ese momento estaba en la presidencia de los Estados Unidos, en cuestión de días lo sancionó. Entonces ya allí, incluso si alguien le podía haber llamado la atención, ya con esa sanción, de alguna manera hirió de muerte la dinámica económica del petro, ¿no? Asdrúbal, te pido que te pongas los audífonos. Yo quiero incorporar en esta parte y sobre este tema de la conversación a Daniel Betancourt. Él es abogado, es especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Daniel, buen día, ¿cómo está? Le teníamos en la línea, se ha caído la conversación. ¿Qué pasó en medio? Es que has dado en un punto clave de todo lo que se les consultó a ustedes, especialistas financieros y economistas, sobre la aparición del petro. Pero, ¿qué pasó entre su nacimiento y estos días en el que desaparece? ¿Qué hubo en medio? Nada más un anuncio de aparición y desaparición. ¿Qué hay con el petro? ¿Qué dejó el petro? No, bueno, fíjate, varias cosas, ¿no? Bueno, primero la sanción, que fue muy,
digamos, casi que inmediata su publicación. Eso limitó muchísimo cualquier avance, incluso de todos los que son los amantes de los criptoactivos, que tal vez pudieron tener como que cierto entusiasmo porque un país haya emitido su propia moneda o su propio criptoactivo, como lo llamó. Sí. Eso mató ese entusiasmo. Y luego, bueno, el esfuerzo del gobierno de tratar de convertirlo en unidad de cuenta, pero como su cálculo no era sencillo, Román, la verdadera unidad de cuenta fue el dólar. Entonces era más fácil convertir las cosas de dólares a bolívares o de bolívares a dólares que en petro. Todavía yo, que soy analista, que reviso estas cosas, tú me dices tantos petros y yo no tengo ni idea. Lo confieso públicamente. Entonces imagínate cualquier persona, digamos, que no está metido en estos temas, ¿no? Claro, llegar a un supermercado y ver que la harina cuesta 0.3 petros. Sí, exacto. Bueno, tú entras todavía a los bancos porque los obliga la Sudebank y lo ves en petro y no te dice absolutamente nada. Efectivamente. Ahora sí, tenemos en la línea a Daniel Betancourt. Daniel, buen día. Buenos días, Román. Buenos días, Drubal. Buenos días, Daniel. Gracias por atendernos. Bueno, primero, entendiendo que no es una sorpresa la desaparición del petro, pero preguntarte, sí, Daniel, ¿cómo queda todo lo anclado al petro? Ya hemos visto algo, se ha mencionado algo, por ejemplo, con respecto a los pasaportes, pero ¿qué pasa con todo aquello que estaba anclado al petro? ¿Qué pasa a partir de este momento? Bueno, una de las vías en que el gobierno en su momento intentó darle vida al petro, y ya lo acaba de decir Asdrúbal, fue a través de darle el uso de una unidad de cuenta. Y una unidad de cuenta del sistema tributario. Recordemos, fue la tributaria, la cual se vio profundamente erosionada en la caída de la economía venezolana y dejó de ser referencia para el sistema tributario. En este rediseño de ver qué se hacía con cómo medir los tributos o cómo cobrar los tributos para el sistema venezolano, bueno, en el auge del petro se les ocurrió la idea de sustituir la unidad tributaria y una moneda extranjera, específicamente al dólar. Y ocurrió una serie de actos, algunos de rango legal, otros mediante decreto del presidente de la República en el marco de emergencia económica, para, por una parte, fijar la unidad de cuenta petro, a su vez, con referencia al dólar, y bueno, por otra parte, intentar darles a ese dinamismo al sistema tributario. ¿Qué sucedió? Bueno, que a la medida que se fue pagando el petro, nos quedamos con instrumentos legislativos, entre ellos la ley de registros y notarías, que creo que es lo más importante, y otros conceptos que se venían cobrando en petro, entre ellos tú lo has dicho, el pasaporte, las tasas del INEA, los servicios del INAC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que bueno, termina siendo la misma función que tuvo siempre, de una unidad de cuenta. Ya el petro no cotizará, sin embargo el Banco Central sigue diciendo que el petro vale $60. Y cuando usted vea un petro en su cobro tributario, bueno, ya pensará inmediatamente que la conversión son $60 de Estados Unidos de América, hasta tanto no se cambien estos instrumentos legislativos, que ya desde hace algún tiempo esta idea venía siendo abandonada inclusive por el mismo legislador, directamente de la moneda de mayor valor, que se refiere, es decir, a la moneda extranjera, es decir, el dólar norteamericano. O el euro, probablemente. El euro a veces. El euro a veces. Normalmente, a cálculo del señal del euro, cambia dependiendo de quién lo vea. Ahora, y la pregunta es para ambos. A partir de ahora, con la desaparición del petro, me anclo que, y voy más allá, en las economías, en una economía normal, de un país promedio de la región, no nos comparemos con los países más avanzados, por ejemplo, Europa, esas economías se anclan a algo. Es decir, para el pago, por ejemplo, de un pasaporte, tú tienes una unidad que está anclada a Asdrúbal, igual, Daniel. Mira, desde la perspectiva económica, rápidamente, la mayoría de las monedas tiene su propia moneda, la mayoría de las economías, tiene su propia moneda y las tarifas están en esas monedas. Exacto. ¿Entiendes? El pasaporte te cuesta tanto. Claro. Y si alguien está referenciado a otra, caso Panamá, caso Ecuador, caso El Salvador, utilizan el dólar y en el caso específico de El Salvador recientemente, Bitcoin. Pero el ancla es o tu propia moneda o el dólar, por lo menos de este lado del mundo. Pero incluso, Román, en el gobierno venezolano o algunas instituciones lo están usando. Si tú ves la oferta publicitaria de los nuevos servicios de CanTV, te ponen referencia en dólares. Usan el ref y sabes perfectamente que es dólares. Claro. Y es una empresa pública. Claro. Daniel. Es muy típico de la economía venezolana.
No, tenemos serias dificultades con Daniel. Lamentablemente agradecer a Daniel Betancourt, es abogado, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Volviendo al origen, como cerrando el círculo, Asdrúbal, mencionaba yo estas palabras del ministro de Trabajo Francisco Torrealba, pidiendo al sector privado no hacerse los locos y también pagar ese aumento en el ticket de alimentación. Te pregunto, ¿puede aprender algo el ejecutivo del manejo de las empresas exitosas del sector privado o viceversa, aprender algo el sector privado de cómo se maneja el ejecutivo en lo económico? Mira, yo creo que, bueno, obviamente las naturalezas son diferentes, pero claro, sí creo que el concepto que está en ambas tiene que ser la sostenibilidad financiera. En el caso de una empresa, obviamente está el lucro, pero también tú tienes que hacer sostenible, que generes ese lucro, que controles tus costos. Claro. Y en el caso del Estado es muy importante, número uno, entender cuál es su rol o cuál es el rol que tiene en términos de políticas públicas, es decir, qué cosas yo quiero impactar, pero tal vez el aprendizaje en general que tiene que tomar el sector público es ser sostenible financieramente. En otras palabras, ¿cuál es? Y yo creo que ese es un debate pertinente en Venezuela, Román. ¿Cuál es el tamaño ideal del Estado venezolano? Claro. ¿Cuántos ministerios debería tener? ¿Cuántos institutos autónomos? Debería tener empresas como, por ejemplo, la CanTV. Incluso debería ser dueño del petróleo. ¿Cuántos empleados públicos tenemos? Ese es el debate. ¿Y dónde va a estar la respuesta? En la sostenibilidad. ¿Cuántos ingresos genera ese Estado? ¿Qué políticas públicas tiene? Que muchas de ellas están basadas obviamente en la Constitución. Y en función de cuánto recibe de ingreso, cuánto puedo sostener. Lo que no puede ocurrir es que tú tengas 2 y pico millones, vamos a poner 2.2 para usar el promedio de empleados públicos y les pagues salarios de miseria porque no tienes la generación de ingresos para eso. Eso yo creo que tiene que cambiar y eso pasa no solamente por una mejora de los ingresos, que es lo que muchas veces señala el gobierno como problema, que por las sanciones no ha podido, pero en realidad el deterioro del salario comenzó antes, sí. Pero pasa también, insisto, por definir cuál es el tamaño de empleados públicos que tú deberías tener. Sí. Ese debate no lo estamos viendo. Claro. Asdrúbal, gracias por la visita y por este nuevo comienzo. Todo lo mejor este 2024. Igual para ustedes. Saludos. Un gusto tenerte. Siempre Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Tenían en la línea telefónica a Daniel Betancourt, abogado, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. 7:32 minutos de la mañana. Ya venimos con el tema vialidad. Antes, escuchar algo de buena música. Johnny Hates Jazz y el tema Shattered Dream. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.